y específicamente vamos a estar hablando un poco sobre suelos estratificados, ¿no? Y las diferentes metodologías de diseño que actualmente se utilizan para diseñar estos casos. Cuando tenemos cimentaciones en suelos estratificados podemos seguir dos caminos, ¿no? Podemos tener casos especiales que ya están definidos y estudiados por ciertos autores, o podemos hacer uso de artificios geotécnicos, que dentro de ellos se encuentra el proceso de homogeneizar el suelo o utilizar la teoría de Boussinesq, ¿ok? Que van a ser los dos que vamos a estar viendo. En el tema de los casos especiales, nosotros podemos tener un suelo más fuerte sobre un suelo más débil, ¿no? En el caso de que esta altura h, aquí les dice, si la profundidad h es relativamente pequeña comparada con b, que es el ancho de la cimentación, ocurrirá una falla de corte por punzonamiento en el estrato superior del suelo, seguido por una falla general por corte en el estrato inferior del suelo. ¿Ok? Entonces, si nosotros analizamos este diagrama, ¿sí? El primero, ¿sí? Vean de que en el estrato más fuerte lo que se desarrolla es un punzonamiento, ¿no? Y luego por debajo de este, en el suelo más débil, se desarrolla completamente lo que es el mecanismo de falla. Ahora, si la profundidad h, esta de acá, es relativamente grande, entonces la superficie de falla estará ubicada por completo en el estrato superior del suelo, que es el límite superior para la capacidad de carga última. Entonces ustedes pueden decir lo siguiente: el hecho de que yo vaya a colocar una cimentación superficial sobre un suelo más fuerte y a pocos metros yo tengo un cambio de un estrato más débil, a mí me afecta mi capacidad de carga. ¿Ok? Porque lo que hace el suelo más débil es disminuir esa capacidad de soporte. Eso es lo que ocurre. Este caso ya fue estudiado por Meyerhoff y Hanna. Por Meyerhoff en 1974 y luego fue modificado por Hanna en 1978. Entonces el método actual se conoce como el método de Meyerhoff y Hanna. ¿Sí? Y ellos establecen de que la capacidad última de ese sistema de suelo fuerte sobre suelo débil lo podemos encontrar con esta pequeña fórmula de acá, que les dice de que va a ser la suma de la capacidad de carga del estrato inferior del suelo más un aporte por la cohesión más un aporte del coeficiente de corte por punzonamiento, y lo vamos a comparar con la capacidad de carga del estrato superior del suelo. ¿Por qué? Porque no puede ser mayor que el estrato, que la capacidad de soporte del estrato más fuerte. Ese es el límite. ¿Ok? Ahora, ¿cómo lo hacemos? Para obtener la capacidad de carga del estrato inferior, nosotros vamos a utilizar esta fórmula, que ya la conocemos. Y aquí solo van a tener que encontrar dos factores, ¿no? Los factores de carga, que corresponden a NC, NQ, N gamma. Y vean de que nosotros vamos a seguir utilizando las mismas ecuaciones que utilizábamos en Meyerhoff para poderlos calcular. ¿Ok? Y los factores FCS, FQS y FYS también vamos a seguir utilizando las mismas ecuaciones de Meyerhoff. ¿Sí? La única modificación que sufre esta ecuación es que vean de que la sobrecarga efectiva la van a encontrar multiplicando el peso volumétrico del primer estrato por el desplante más una altura, ¿sí? Que es hasta la profundidad en donde se hace el cambio con el segundo estrato. Ahora, la capacidad de carga del estrato superior la vamos a calcular con esta fórmula. La vamos a llamar QT. Y vean de que aquí la sobrecarga efectiva vuelve a ser lo mismo, ¿no? Desplante por peso volumétrico del suelo. Y todos estos factores, tanto de carga como de forma, los vamos a encontrar siempre con las ecuaciones que nos proporciona Meyerhoff.
Ahora, esta cohesión CA que ustedes observan acá, la vamos a obtener con ayuda de este gráfico. Y vean de que para poderlo utilizar, a nosotros nos solicita en el eje de las X que encontremos una relación de Q2 sobre Q1. ¿Sí? Donde Q2 es la capacidad de carga de una cimentación corrida sobre el estrato inferior, sobre el segundo estrato, el estrato débil. Y Q1 es la capacidad de carga de esa misma cimentación corrida, pero ahora en el estrato superior. ¿Ok? Por lo tanto, nosotros aquí utilizamos los parámetros mecánicos del primer estrato. Y aquí utilizamos los parámetros mecánicos del segundo estrato. Y los valores de NC y N gamma los podemos obtener por Meyer, por las fórmulas que ya vimos. Teniendo esta relación, ustedes pueden ingresar al gráfico, leer hasta donde llega a cortar la curva y luego moverse completamente horizontal para poder encontrar la relación CA sobre C1, donde C1 es la cohesión del primer estrato. ¿Ok? Y si la cohesión del primer estrato es 0, pues por lo tanto el aporte por cohesión va a ser 0. Bien. Ahora, para el aporte por punzonamiento, vamos a utilizar esta gráfica de acá. Y vean de que lo que nos solicita es el ángulo de fricción 1 del estrato superior. ¿Ok? Y lo mismo, ¿no? Debemos de calcular la relación entre Q2 y Q1. Y que las encontramos con las mismas fórmulas que vimos anteriormente. Teniendo esa relación, ustedes vienen, buscan el ángulo de fricción, luego cortan hasta el valor que les da esa relación y se mueven completamente horizontal. Y de esa forma encuentran QS, ¿no? Que QS significa coeficiente de corte por punzonamiento. ¿Sí? Ya teniendo eso, esta fórmula de acá, ustedes la pueden simplificar o la pueden, ya teniendo en cuenta todos los despejes que hay que hacer, la pueden utilizar de esta forma, miren, en donde Q última sería la capacidad de carga del estrato inferior del suelo más el aporte de la cohesión más el aporte del funcionamiento menos el peso volumétrico del primer estrato multiplicado por la altura, y todo eso debe ser menor o igual que la capacidad de carga del estrato superior del suelo. Ese es el caso en el que nosotros tenemos suelo fuerte sobre suelo débil. Ahora intentámoslo. ¿Qué pasa cuando tenemos suelo débil sobre suelo fuerte? Entonces puede ocurrir esta condición que les muestra en la imagen. Si la relación entre altura y base es relativamente pequeña, la superficie de falla del suelo ante carga última pasará a través de las dos capas de suelo. Como ustedes pueden ver acá, el desarrollo del mecanismo de falla ocurre tanto en el suelo más fuerte como en el suelo más débil. Pero si la relación H entre B es muy grande, vean de que todo el mecanismo de falla se va a desarrollar en el suelo más débil, ¿no? Por lo tanto, nosotros pudiéramos establecer este gráfico que ven acá, en donde si nosotros, a medida que nosotros vamos aumentando la relación H entre B, el límite al cual podemos llegar es QT, donde QT se refiere a la capacidad de carga del suelo más débil, ¿sí? Y QB es la capacidad de carga del suelo más fuerte. ¿Por qué? Porque si esta relación H entre B es 0, vean que el cambio de estrato va a ocurrir justamente después del desplante de la cimentación. Entonces va a estar completamente apoyada sobre el suelo más fuerte. ¿Ven eso? ¿Sí? Ok. Teniendo ya ese caso, también Meyer y Hanna lo desarrollaron y ellos nos establecieron que teniendo esas condiciones especiales
nosotros podemos calcular la capacidad última haciendo estas operaciones, ¿no? Que sería la capacidad de carga última en el lecho grueso del estrato de suelo superior más la capacidad de carga última del estrato inferior menos la capacidad de carga última del estrato superior por H sobre D al cuadrado, y esto debe de ser mayor o igual que ¿quién? Que la capacidad de carga del estrato débil. ¿Okay? Que recuerden de que aquí ustedes definieron de que el límite era QT. No puede ser menos. Mi carga última tiene que ser mayor que mi estrato débil. No, debe de ser mayor. En este caso sí. Su límite, por ejemplo, si lo ven en términos de límite, su límite inferior sería la capacidad de carga última del estrato débil. Sí. No hagamos el ejercicio. Bueno, ahora, vean de que aquí aparece un término que se conoce como D. Ese D se refiere a la profundidad de la superficie de falla debajo de la cimentación en el lecho grueso del estrato superior del suelo más débil. Meyerhoff y Hanna sugirieron de que ese valor de D es aproximadamente una vez la base cuando nos encontramos en suelos arenosos, y que va a tomar un valor de 2 veces la base cuando tomamos arena densa. ¿Sí? El caso de la base también aplica en arcilla suelta o arcilla blanca. ¿Okay? Esto es bien importante tenerlo presente. Es la profundidad a la que se desarrolla el mecanismo de falla. Vean de que la capacidad de carga del estrato superior e inferior la vamos a seguir calculando de la misma forma como veníamos haciendo en Meyerhoff. Ahora, otra condición especial es cuando nosotros tenemos dos estratos arcillosos saturados, y aquí vamos a utilizar este diagrama en donde nosotros necesitamos la relación D sobre B, donde D representa el espesor del primer estrato, ¿no? Y B representa la base de la zapata. Entonces, vean lo siguiente: el efecto del estrato débil es disminuir la capacidad de carga del fuerte, y esta disminución depende tanto de la relación de cohesiones de ambos estratos como de la relación de D sobre B, ¿no? Y les dice acá, cuando el estrato débil está arriba, el hecho de tener un estrato resistente abajo hace que su capacidad de carga aumente. Si el estrato inferior es mucho más resistente que el superior, la superficie de falla es tangente a este, y este no influye en la capacidad de carga del cimiento. La resistencia del estrato inferior, por alta que sea, esto se pone de manifiesto para una cierta relación D sobre B por la horizontalidad de las líneas de la figura, después de que se alcanza un cierto valor de la relación de cohesiones. ¿Esto a qué se refiere, muchachos? Por ejemplo, ustedes observan acá que para la relación dB igual a 0.2 existe una parte de la gráfica en donde esto se vuelve completamente horizontal. ¿Sí? ¿Sí lo observan? Entonces, para esta relación D sobre B de punto 3, vean de que ese punto en donde se empieza a volver horizontal cambió. ¿Sí? ¿A qué se refiere esto? Si yo mantengo una base constante, para que esa relación vaya siendo más grande, ¿qué es lo que tengo que ir haciendo? Más grande, D, ¿no? Al dividir un número más grande entre algo que se mantiene constante, esa división se va haciendo más grande. ¿Cierto? Entonces, a medida que este estrato de acá arriba sea más grueso, por así decirlo, esa relación o el mecanismo de falla va a tender a desarrollarse en el primer estrato, y el aporte que me dé este suelo fuerte que quizás está en el fondo no va a tener influencia. ¿Sí? A eso se refiere todo lo que les acabo de ver. Entonces ahí lo ideal sería escarbar, quitar la tierra mala y hacer la zapata en la fuerte. Pero si no lo alcanzas, está a una profundidad no adecuada. Entonces, lo tienes que analizar como un suelo estratificado.
¿Por qué? Porque yo podría colocar esta zapata cerca de mi estrato fuerte y sí va a tener una corte. ¿Ok? Puede ser. Para eso existe estas condiciones. Porque el suelo no, en la realidad el suelo no es homogéneo, no es isótropo, ¿sí? Sino que tiene cambios en sus propiedades. Entonces, estos ejercicios se acercan más a la realidad que los que estábamos analizando. Pero el del trabajo que usted hizo ayer, usted lo hizo como los anteriores. Ya vamos a ver por qué. ¿Qué es lo siguiente? Que se conoce como artificios geotécnicos. Un artificio no es nada más que una forma de hacer o de modificar algo de la realidad a mi conveniencia, siempre y cuando cumpla las hipótesis que yo planteo. ¿Okay? Ustedes vieron que ayer yo, antes de iniciar el ejercicio o el trabajo, establecí 3 hipótesis y las 3 hipótesis las cumplí. A eso se refiere un artificio. Del tipo de suelo. ¿Okay? Y dentro de esos artificios, el primero y el más común es la creación de un suelo ficticio homogéneo. Aquí nosotros obtenemos, promediando proporcionalmente los valores, los parámetros de resistencia de los estratos. Sin embargo, para poder hacer esto, es necesario que las características de los estratos no sean demasiado diferentes, en cuyo caso el promedio no tendría sentido. El señor Vadillo dice de que suele considerarse que ya no pueden promediarse valores que difieran entre sí más de un 50% dentro de la profundidad significativa del cimiento. ¿Ok? Esa profundidad significativa es lo que estábamos viendo en el método anterior. Aquí está D, que es igual a una vez la base en suelos de arena y arcilla suelta y 2 veces la base para arenas densas. Hay algunos autores que consideran 3 veces la base para cualquier tipo de cimentación. Eso era con respecto al suelo granulares, ¿no? El anterior. Lo que decía ahorita, lo que mencionaba. Ah, sí, para arena y arcilla suelta. Y 2 veces la base para arena densa. Generalmente en arcilla se suele considerar 2.5 veces la base. ¿Sí? Esto la verdad que está estandarizado, muchachos. La mayoría de las personas que calculan cimientos dicen de que el bulbo de presiones que desarrolla la zapata siempre ronda en 2.5 veces la base. Entonces es muy común de que siempre se utilice 2.5. ¿Sí? En el caso de zapatas aisladas, pero cuando ya cambiamos a zapatas corridas o losas de cimentación, se toma 4 veces la base. ¿Okay? Ahí para que lo tengan en cuenta. Para zapatas aisladas 2.5 y para losas de cimentación y corridas 4 veces la base. 4 veces la base. Y aquí específicamente cuando hagan este método, sí sigan esta recomendación, porque la ecuación está calibrada para eso. Bien, ahora expliquemos cómo se hace esa creación de ese suelo ficticio. Existen 2 formas, ¿no? La clásica, por ejemplo, es si tomáramos este perfil de acá, ustedes aquí arriba tienen un suelo que vean de que tiene un ángulo de fricción de 38 y tiene una cohesión no drenada igual a 0. Entonces ustedes pueden decir que este suelo de aquí es un suelo friccionante, ¿no? No sé si es arena o grava, pero posiblemente alguno de esos dos sea el que gobierne, ¿no? Y aquí abajito vean de que el ángulo de fricción de este estrato es 0 y de que la cohesión es 28.6 kilopascales. Y aquí abajo el ángulo de fricción también es 0 y la cohesión es 50.3 kilopascales. Yo podría venir y decir, bueno, este primer estrato, este segundo estrato con este tercer estrato se parecen, ¿no? Ambos son suelos cohesivos. Entonces yo podría generar un solo estrato y podría venir y promediar los valores de resistencia. Entonces sería multiplicar 28.6 por 10.7 más
50.3 por 6.7. Y eso dividirlo entre la sumatoria de 10.7 más 6.7. Claro, dividir entre la sumatoria de la longitud. de la longitud total. Y así lo promedio. ¿Sí me entendieron? ¿Por qué no entra? Porque está haciendo, aquí arriba le dice, promediando proporcionalmente. ¿Ok? No es lo mismo tener 20 metros de esta arcilla de 28.6 contra 4 de este, ¿no? Entonces, ¿cuál va a tener mayor influencia? El que tiene 20 metros, ¿no? O sea, a eso se refiere con promediar proporcionalmente. ¿Sí? ¿Me entiendes? No, para que sea bien homogéneo a la hora de los cálculos. Ajá, esto es, o sea, en este caso yo ahí tengo dos estratos, ¿no? Sí. Pero cuando yo lo homogenice, yo puedo venir y pasar de ese modelo y ahora lo puedo dibujar de la siguiente forma. Bueno, yo voy a tener un estrato con ángulo de fricción de 38 acá, pero este estrato yo ya lo homogenicé. Entonces aquí voy a tener un CU promedio. ¿Sí? Y ya lo consideran como un solo estrato. Ahora, la pregunta es, ¿yo puedo promediar mi estrato, el estrato de arriba, que es un estrato friccionante, con este estrato cohesivo? No tendría sentido, ¿no? Porque vean de que aquí me está diciendo de que el ángulo de fricción total en este caso es 0. Porque, o sea, el parámetro de resistencia que me está dando acá es una condición no drenada. ¿Sí? Y considerando de que el estrato de arriba tiene una cohesión no drenada de 0, entonces la verdad que no tendría sentido. Porque Ahí que influye el nivel freático. el nivel freático, por ejemplo, cuando ustedes tienen un suelo debajo del NAV, tienen que analizar dos condiciones. Una condición no drenada, que es a corto plazo, y una condición drenada, que es a largo plazo. ¿Por qué? Se lo explico de la forma más sencilla como yo lo entiendo. Si usted viene y le mete, digamos que acá, le mete una casa, bueno, le pone un cimiento, ¿no? ¿Qué va a pasar? La carga que le transmite el cimiento al suelo, en un primer momento la va a absorber ¿quién? El agua. ¿Sí? Pero a medida que vaya pasando el tiempo, esa presión de poros se va a ir disipando. En el caso de tener un suelo cohesivo, estamos hablando de esta parte, se va a ir disipando, ¿no? Producto de la consolidación. ¿Y qué es la consolidación? La disipación de la presión de poros, ¿no? Entonces el agua se va expulsando y toda esa carga la empieza a recibir el esqueleto, es decir, las partículas del suelo como tal. Entonces, la cohesión no drenada, recuerden de que ustedes lo obtienen en el ensayo que se conoce como no confinado. Entonces ahí ustedes aplican una carga con una velocidad rápida. Entonces lo que hacen es que exista presión de poros dentro de la muestra. En cambio, cuando ustedes realizan un triaxial en condiciones no drenadas, hacen de que no exista presión de poros durante el ensayo. Entonces lo que está trabajando es el esqueleto, es decir, la parte sólida del suelo. Eso lo tuvieron que ver en mecánica 1, diferencias entre triaxiales. ¿Sí lo vieron? ¿No lo vieron? ¿Sí lo vieron? Distintas clases. Es que no la llevamos juntos. ¿No la llevaron juntos? No. Ajá. La llevaron más de tiempo. ¿Qué? Nosotros la vimos el periodo pasado. Nosotros no lo vimos. Yo, él. 3 periodos. ¿Y ustedes cuándo la llevaron? Yo sí lo vi, pero no vi esa. O sea, sí vio la teoría. Sí, teoría. Usted la llevó el periodo pasado. No, yo la antepasada. No. Eran ¿Y ustedes el distintos periodo maestros. Periodo antepasado? pasado. O sea, ustedes el periodo pasado, El sí. periodo pasado. Y ustedes el periodo antepasado. Como 7 periodos. Ay, sí, me imagino. Ah, Habemos varios grupos. oh.
Oh, yo pensé que todos eran un solo grupo que venían. Y hace dos Y con los periodos. otros, y con los otros también. Hay unos que nosotros ni los Sí, topamos. hay unos que tienen más tiempo que nosotros ya. Ella tiene 7 periodos, hay unos que tienen 15. Me imagino, yo que este periodo tengo. Pero es compañero suyo. Bueno, sí, no, neta, sí, fíjense. En serio. Ay, yo no sí sabe. Yo sí sabía, pero. Bueno, pero al final, eso no me imagino yo que alguien los permitió, o sea, permitió a ustedes pasar mecánica 1 sin saber diferenciar entre no drenado y drenado. O sea, es algo básico. Bueno, pero esa es la diferencia, ¿no? Que esa, cuando usted, ¿y por qué? Ahora, la pregunta interesante es, ¿y por qué se utilizan esos parámetros no drenados? Porque son menores, dan menores resistencias que cuando los analizamos con parámetros drenados. Entonces ahí esas condiciones pasan, ¿no? Ahora, esto nosotros lo hacemos manualmente, esto que acabamos de hacer, ¿sí? Ahora existen software geotécnicos. Por ejemplo, un software que yo uso mucho se llama Geo5. Y Geo5, cuando analiza cimientos superficiales, él hace la creación del suelo ficticio y la hace por medio de esta fórmula. Vean que lo que se desarrolla acá es el mecanismo de falla que ya vimos, ¿no? Entonces lo que Geo5 hace es que viene y calcula, ¿no?, el área del primer estrato, el área del segundo estrato, el área del tercer estrato, y también conoce ángulo de fricción, cohesión y peso volumétrico. Y después estima L1, L2, L3, L4 y L5. Entonces, para calcular el ángulo de fricción promedio, utilice esta fórmula, ¿no? Que vean de que, por ejemplo, el ángulo de fricción del primer estrato multiplicado por L1 más L5, más el ángulo de fricción del segundo estrato multiplicado por L2 más L4, más el ángulo de fricción del tercer estrato multiplicado por L3, y todo eso lo divide entre la sumatoria de las longitudes. ¿Sí? Eso en el software, ¿no? Y eso es fundamental entenderlo cuando uno utiliza un software, saber cómo trabaja el software. No es solo de meter datos. ¿Sí? Así que tengan cuidado. Mi consejo es que siempre que vayan a aprender un software, lean el manual. Siempre lean. O sea, usted se leyó el manual del... Sí, yo todavía lo sigo usando el manual. Me he impreso ciertas partes y los tengo ahí subrayados como para saber las teorías que ellos utilizan, ¿no? Lo vamos a ver más adelante, se lo voy a abrir el módulo de Zapata para que vean de que nosotros ahora estamos agarrando un granito de todo lo que es la geotécnica. Como granito ya los tiene. ¿Sí? Y el tío, lo veo que ustedes están como, Dios mío. Parte ese granito. Bien, el segundo artificio es cuando nosotros utilizamos la teoría de Boussinesq. Esta teoría la vamos a ahondar más en la siguiente unidad que viene, que es el cambio de esfuerzo con respecto a través de la masa del suelo. ¿Sí? Entonces, aquí en Boussinesq nos dice, se compara la capacidad de carga del estrato débil calculado suponiendo que el cimiento llega al nivel de su frontera superior y considerando el estrato subyacente como una sobrecarga, con el esfuerzo máximo que el cimiento le envía desde su verdadero desplante, calculado con la teoría de Boussinesq. De este modo, la capacidad de carga del estrato débil puede limitar al esfuerzo admisible del proyecto para la cimentación. En palabras simples, digamos de que yo voy a colocar una cimentación en esta estratigrafía, ¿no? Yo la voy a colocar en este punto, ¿sí? Yo voy a calcular, como ya sabemos, una capacidad última, ¿cierto? Entonces, a partir de esa capacidad, yo voy a utilizar la teoría de Boussinesq
para saber cómo este esfuerzo va a ir disminuyendo con respecto a la profundidad a través de esa estratigrafía. Entonces, se genera una curva de este tipo, ¿ven? Que si consideramos de que este es el eje central, vean de que a medida va avanzando en profundidad, va tendiendo a hacerse cero. ¿Sí? Hacia el eje central. Sí, hacia el eje central de la secuencia. Ahora, cuando ustedes ya tengan esto, justamente en el punto en donde ustedes tengan el cambio de estratigrafía, van a poder leer un valor de esfuerzo, ¿ok? Por esta curva. Y ese esfuerzo lo van a tomar y lo van a comparar ¿con qué? Ahora van a venir y van a mover esa zapata hacia donde se encuentra su estrato débil o hacia donde ustedes quieran comparar el esfuerzo. Colocan la zapata y calculan la capacidad admisible. Ahora, el esfuerzo que encontraron en Bucinés lo comparan con el esfuerzo admisible de la zapata. ¿Sí? Si este es menor que este, ustedes pueden decir que cumplen por el medio de ese método. ¿Sí, cuál es menor que cuál? Si el admisible es menor que el que encuentran por Bucinés. ¿Ok? Entonces, eso. Ese es el Si el artículo. visible fuera mayor, entonces no cumpliría. No. ¿Y qué es el que se debe hacer? Tiene que, en este caso, tendría que o cambiar las dimensiones del cimiento, o utilizar otra tipología de cimentación, o ver qué hace. Ver qué decisión toma. De ahí que cambiar la geometría de las patas, todo aquí. Generalmente en geotecnia eso es lo que se hace, dar dimensiones. Ya cuando ya se llega a una dimensión que ya no es viable, o recurrimos a mejorar el suelo por cualquier método que exista, que tiene un montón, o cambiar la tipología, pasar a losa o pasar a pilote. Entonces eso es lo que se hace. Pero fíjate que para hacerlo hay que saber mucho de la interacción del entorno, ¿no? Y eso es todo por la presentación. Ok, ahí les dejo las referencias. Vamos a ver un poco solamente a La ecuación que nos mencionó al principio sigue vigente, vamos a ver otra variable. ¿cuál ecuación? ¿Cuál ecuación? La que mencionó al principio. La que cambió la variación entre La del tiempo. que era la densidad multiplicado por D más las DF, creo que era. El desplante. Creo que es lo que estamos hablando ahora. Que era la gran Sí, no, fórmula. hemos visto un montón de ecuaciones. Sí, ya algo. Sí, claro, todo se usa, ¿no? Y entre usted quiere hacer más, ¿cómo le digo? Si usted quiere ser uno de las personas que no quiere que sus cálculos lo entienda nadie, no vaya a hacer por cosas complicadas. Pero si quiere ser alguien tranquilo, relajado, simplifica sus cosas. La geotecnia muchas veces es simplificar. Porque si nos ponemos a analizar modelos reales, ya va a volver. ¿Sí? Bien, este es el software que yo utilizo, que ya apareció el 2026, ¿no? Se llama Geo5. Y yo estoy certificado por la casa matriz de Geo5 para poderlo utilizar. Y ¿Es gratuito o es de pago? es de pago. Por ejemplo, yo lo acabo de abrir en la versión demo, que es como para explorar el programa y todo. Pero tiene sus limitantes, por ejemplo, no pueden imprimir, se restringen las condiciones del suelo. Ok, entonces hay que tener cuidado con eso. Y ya para utilizarlo completamente tiene que pagar. Son caros los módulos. Estamos hablando de unos $1,000, 1.500 por ¿Hay módulo. algún método alternativo? ¿De qué?
Sí, lo que acabamos de ver. Anual, ¿verdad? No, para Usted se refiere a piratear el software. una serie. Según tengo entendido, no. Y no se lo recomiendo tampoco. Porque lo que van a hacer es meterle un gran troyano a su computadora. No pirateen el software. Ya lo hice yo. Bueno, acá tiene experiencia. No pirateen software. Miren que Geo5 también les da licencias triales, que son licencias que duran 30 días, por ejemplo. Que esa sí tiene, le permite hacer diversidad de cálculos. Lo único que no permite es imprimir. Pero la condición con la licencia trial es que tiene un vencimiento, ¿no? 30 días. Y esa la pueden activar una vez, nada más, presentando que ustedes son estudiantes. De esa forma ustedes pueden aprender el software siendo estudiantes. Igual que Autodesk, hay licencias estudiantiles. Yo les recomiendo que no pirateen el software. Porque a veces cuando se piratea, el código del programa también se altera. ¿Sí saben eso? Y que ciertas partes del código se pueden dañar. Entonces puede ocurrir algo ahí raro. Y también está su computadora. Y también es respeto para el trabajo de los demás. Porque hay un montón de gente que se pestañea haciendo eso. Entonces hay que tener en cuenta eso. Bien, el software es muy interactivo de utilizar, muchachos. En este caso, yo les estoy mostrando el módulo de Zapata. Pero hay otro software. Para esto. Así que sea del mismo uso, que sea gratuito o no. Sí, por ejemplo, están más enfocados en otros temas. Por ejemplo, estabilidad de taludes, puede utilizar el software de Mataferri, por ejemplo. Ellos tienen un software gratuito. También para muros de aviones, ellos también tienen un software que se llama Agua, es gratuito completamente. También ellos tienen un software para geosintéticos, también es gratuito. Vamos a ver, los otros, casi la mayoría, todos son pagados, creo que solo ellos, ¿no? Pero porque ellos al mismo tiempo que le están enseñando el software, están vendiendo sus productos, porque el diseño de ellos se basa en los productos que ellos venden. ¿Ok? ¿Me entiendes? O sea, si yo voy a estabilizar un talud, yo tengo que, para utilizar el software de ellos, tengo que utilizar a fuerza un producto de ellos, para conocer propiedades mecánicas. ¿Entiendes? Es como también un tema de marketing por parte de ellos. Excelente, bueno. Te lo doy gratis y me compras, ¿no? Sí, toca porque al comprarle final ellos. cuando usted realiza el diseño dice, Sí, bueno, sí, necesito este producto, me tengo que contactar con Macaferri para que me lo den. Claro, no puede. Y ya pues cuando usted los contacta, ellos le dicen de que le dan la revisión, que le envíe el modelo, ellos se lo revisan, porque también tienen un cuerpo de ingenieros Sí, geotécnicos. para verificar que lo que usted hizo no Lo vaya. revisan. Ajá. Y inclusive los software de ellos al final, cuando usted imprime los reportes, dice todos los cálculos que se presentan en este reporte no son Evaluado. no son responsabilidad de Macaferri. ¿Por qué? Porque también se libran de esa parte, ¿no? ¿Qué tal usted metió algo incorrecto y lo diseñó con él y puede decir, no, es que el software no está mal? Pasa. Bien, este módulo que les muestro acá es el módulo de Zapata, muchachos. Vean de que este Geo5 tiene para todo. Tiene para asientos, para muros pantalla, para estabilidad de rocas, taludes, estratigrafía, estribo, excavación de pozo, todo lo que ustedes quieran. Tiene un software Pero bien completo. Cada módulo vale. Usted lo ha hecho, ¿verdad? No los he utilizado todos, pero sí la mayoría. O sea que cada uno de sus módulos Cuesta Son $1000 aproximadamente. nada. No es todo el software, cada módulo tiene su propio precio. Sí. Sí. Ah, Yo actualmente en donde laboro solo tengo 5 módulos que son los que más utilizo, que es asientos, zapatas, estratigrafía, laboratorio, porque también tiene un módulo de laboratorio, y estabilidad de taludes, me parece. Sí, creo que sí. ¿Pero es anual o es mensual? Es anual. Ah, No, hombre, está de mejor piratearlo.
Pero hasta cuesta. Pero es que depende. 5 módulos son 5.000. Bien, entonces miren, ve, aquí el software le da la ventana, ¿no? En este caso yo estoy utilizando la versión demo porque no tengo licencia. Dale vuelta a la Y aquí ustedes pueden tener la vista en 3D de la cimentación, ¿no? Y aquí la vista en 2D, ¿no? Ahora, lo primero que ustedes deben de hacer en el software es cambiar, ya sea el sistema métrico o imperial, ¿no? Aquí pueden ingresar los datos del proyecto, lo que ustedes necesiten. Y aquí en configuración es la parte fundamental del uso del programa, porque lo demás es meramente intuitivo. Ustedes vean acá, si yo por ejemplo le voy a decir añadir al administrador. Entonces aquí voy a definir cómo yo quiero de que el software me analice la cimentación que le voy a colocar, en este caso la zapata, ¿no? Entonces vean de que aquí, por ejemplo, si yo tengo estructuras de hormigón, ¿bajo qué normativa necesito que me la analice? ¿Sí? ASI 318, ¿no? ASI 318. Pero vean de que existe un montón. Por aquí aparece la norma española, la norma británica, los eurocódigos. Los eurocódigos son de España. De la parte de Europa, sí. Entonces Bien. va a depender de la zona en la que Sí, nosotros utilizamos ASI 318. Ahora vean el análisis, por ejemplo, nos vamos a ir a Zapata, que es lo que necesitamos. Y aquí, esto es nuevo, miren, apareció ahorita el 2026. A ver, aquí les dice para qué se utiliza cada uno. Para qué módulo es necesario cambiar esto. Vean de que acá dice metodología de verificación para análisis de presión, módulo presión de tierra, diseño de muros pantalla, excavación y pozo y piloto antideslizante. Entonces en este caso nosotros estamos en el módulo Zapata, no lo necesitamos también. Entonces para aquí me voy a ir a Zapata. Vean de que aquí aparece válido para Zapata. ¿Sí? Entonces, ¿bajo qué metodología lo voy a hacer? Bajo el ASD, bajo el Estados Límites, porque el Eurocódigo ya incorporó Estados Límites en el cuento, eso es nueva modificación. ¿Sí? ¿O bajo qué? Bajo estándares chinos. Los chinitos, ¿qué tal son? Entonces nosotros vimos, de todas esas, solo vimos ASD. Entonces, factores de seguridad de ASD. Ahora, el subsuelo es con drenaje, ¿bajo qué método? Meyerhoff. Ingeniero. Vean de que vimos Meyerhoff y Besic. Y vean todo lo que existe. Ingeniero, ¿Cuál? si yo me voy para el método de los chinitos, ellos son más complicados todavía. Fíjense que los chinos, yo he trabajado con personas chinas en un proyecto de aquí de Choloma. Ellos quieren que el diseño uno se los presente en una hoja. Con ellos no se lo complica. Ellos son prácticos, son muy prácticos. ¿Pero habla de cliente o de ingeniero chino? De ingenieros y de clientes. Ellos tienen su cuerpo de ingenieros. Pero entonces, O sea, está el cliente como tal y ellos contratos. tienen ingenieros chinos que vienen a los proyectos y revisan las cosas que usted les pide y le dicen, no me gusta esto, a ver, No, muchachos, muy chulo. gracias. Oye. Interacción. Vean que si acá nosotros vemos Besic, vemos Meyerhoff, ¿no? Terzaghi ya no aparece porque es un método conservador, Muy bien. entonces ya no lo toman en cuenta. Aquí sin drenaje, ¿bajo qué método? No? A mí me gusta bastante el CTE y el enfoque. Aquí es cuando tenemos un subsuelo rocoso. El análisis por levantamiento, ¿sí? Cuando existe que la zapata puede ser extraída. ¿Sí? ¿Bajo qué método? Y aquí la excentricidad permitida de la zapata, aquí le cambian estos valores, ¿no? Por ejemplo, para capacidad portante vertical sería 3, para deslizamiento unos 50, para elevación generalmente se toma 2, ¿no? En el caso de pilote es lo mismo, ¿no? ¿Vean? ¿Sí? Y esto es solo por resistencia. Ahora, aquí le indican al software si necesitan que les calcule el asentamiento y en qué condición, drenadas, no drenadas,
si hay un suelo rocoso, si quieren que nos lo analicen y bajo qué método, ¿no? Por ejemplo, si es condiciones sin drenar, si es por el método de Schmerman. O sea, si ustedes confunden algo, Sí. Usted tiene que tener bien definido qué teoría es la que le aplica en su caso. ¿Sí? Y para utilizar el software, yo me auxilio mucho de los manuales, como le decía. Entonces, cada módulo trae su contenido, ¿no? Y en y el ahí mismo se le contenido explica. le va apareciendo la teoría, ¿no? Y le va apareciendo los resultados. Por ejemplo, si yo aquí le digo, bueno, necesito que me explique qué es el índice de compresión para ustedes. Épale. Entonces yo le pongo acá. Ah, bueno, aquí me aparece índice de compresión, constante de compresión. Vean, índice de compresión. De ahí le aparece módulo edométrico. De ahí aparece constante de compresión. De ahí constante de compresión C10. Entonces no es lo mismo. ¿Sí? Hay que tener cuidado con eso. Por ejemplo, índice de compresión. Y ya le aparece la teoría, les aparece valores típicos, ¿no? Y las fórmulas utilizadas dentro del propio software. ¿Sí? Y esto es como el mundo en el que se desenvuelve, ¿no? La gente. No vamos a leer el software porque no está en resumen. ¿Ok? Entonces lo dejamos hasta aquí por hoy y mañana nos vemos para su trabajo. ¿Y ese trabajo de qué viene? De todo lo que hemos visto. ¿Y si le damos Puede que sea un ejercicio de Dale, paro. design. Ya la paro. Ah, Sí,